despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53, 3. Mi nombre es David Ramírez y quiero en esta ocasión compartir una reflexión más acerca de la palabra de nuestro Señor. Y este pasaje que les leí, Isaías 53:3, pues nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Qué duras palabras, es decir, cuántas cosas tuvo que atravesar nuestro Señor Jesucristo. Y en algún momento, mientras pensaba un poco en este pasaje y recordaba los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo antes de ser crucificado, realmente Él se llevó unos golpes fuertes en su corazón, uno de ellos pues al ser traicionado por Judas, y cuando llegan a apresarlo, primero esa traición, ¿no? Primero la traición de un amigo. Cuando llega Judas, el Señor Jesús le dice: amigo, ¿a qué vienes? Entonces él consideraba hasta cierto punto a Judas como un amigo, no lo dijo de labios para afuera. Obviamente el Señor Jesús no iba a mentir diciéndole amigo cuando no lo era. Él, en lo que a él respecta, pues él era un amigo. Judas lo traiciona. En algún otro momento he comentado que uno recibe una traición de alguien a quien uno no aprecia, de un amigo, de alguien cercano. Un enemigo no traiciona, de un enemigo se espera uno lo que sea. Hay quien dice que de un enemigo me agarró a traición, usamos esa expresión. Realmente yo creo que no aplica del todo, porque de un enemigo pues espera uno cualquier cosa, que nos agarra traición, que nos haga alguna situación que nos lastime, pues se lo espera uno. Pero una traición viene de un amigo, de alguien de confianza, de alguien que uno no espera que le haga daño. Por eso es que conocemos la traición, o como la traición de Judas, a este hecho que fue entregar al Señor Jesucristo. Entonces imaginemos esos últimos momentos del Señor Jesús, primero traicionado por uno de sus amigos, y en ese momento en el que Judas lo entrega, dice la Biblia que todos lo abandonan. Imagínense lo que sintió en su corazón: primero traicionado y después abandonado por todos. Y una cosa más, poco antes de su crucifixión, la negación de Pedro, uno también de esos amigos que él tenía, incluso más cercano, pienso yo, aún que Judas, el apóstol Pedro, muy cercano al Señor Jesús, y lo niega 3 veces. ¿Qué habrá sentido el Señor Jesús? ¿Qué habrá habido en su corazón en esos momentos? Yo creo que parte de lo que dice aquí, cuando habla, que dice varón de dolores, fue algo que tenía dolor en su corazón, había sentido la tristeza, había sentido esa traición de parte de Judas, la negación de Pedro, el abandono de sus amigos. Wow, qué corazón tan adolorido en ese momento yo creo que tenía nuestro Señor Jesús. Pues aquí nos dice que era un varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, con todo eso que él había padecido, y no era la primera vez que hablaban mal de él, que en algún momento lo rechazaban, ya muchas veces antes gente lo había rechazado, se había burlado de él. En algún momento dicen que lo tiran de loco al Señor Jesús cuando dice de aquella muchachita: no está muerta, solo duerme, y dice que se burlaban de él. En fin, no era el primer rechazo. Dice aquí también en este verso, dice despreciado y desechado entre los hombres. Eso nos deja muy claro cuál había sido el caminar de nuestro Señor Jesús. No es que todos lo desecharan, no es que todos lo despreciaran, pero sí mucha gente había despreciado y desechado a nuestro Señor. Era un varón de dolores, alguien a quien le dolía el corazón. Obviamente es Dios, pero no por ser Dios deja de ser sensible a lo que sucede. Y un ejemplo de ello lo podemos encontrar en Juan capítulo 11, cuando se habla de la resurrección de Lázaro, y les voy a leer a partir del verso 33. Dice el verso 33, Juan 11:33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Después, más adelante, dice el verso 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. En fin, sigue hablando de la resurrección de Lázaro, pero podemos ver cómo aquí dice que el Señor Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió
conmovió y después dice profundamente conmovido otra vez. Es decir, él se conmovía, había reacciones en su ser. En algún momento dice, mi alma está triste hasta la muerte. Entonces, lo que él estaba viviendo en ese momento de haber sido entregado, haber sido abandonado, haber sido negado, debió haber sido algo que dolió, que lastimó su corazón. Pero ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que el Señor Jesús, a pesar de todo lo que estaba viviendo, él siguió con la misión que tenía por delante. No abortó la misión, no renunció a ella, no dejó de hacer las cosas que el Padre le había mandado, sino que él continuó haciendo lo que él tenía por delante, que era llegar a la cruz, morir por nosotros y bueno, todo aquello que sabemos que aconteció. Pero todo esto lo quiero mencionar porque muchas veces nosotros tal vez nos encontremos con dolor, con tristeza, tal vez alguien nos haya, poniendo este ejemplo, traicionado, abandonado, negado, y aún así, con todo ese dolor que pueda haber en nuestro corazón, pues debemos seguir adelante fortaleciéndonos en el Señor, poniendo nuestros ojos en Él. Esta vida, dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, es una realidad, puede haber aflicción, puede haber traiciones de gente, como les decía, a quien le hemos confiado pues algo, a quien hemos depositado nuestra confianza y después esta persona nos traiciona y entonces publica lo que nosotros le contamos de manera discreta. No sé, solamente son ejemplos, no quiero decir que eso me haya pasado, son solamente algunos ejemplos que pongo para que podamos pues de entender un poquito más todo esto que nos habla la Biblia. Entonces, el Señor Jesús fue traicionado y aún así continuó con la misión. Fue abandonado y él continuó con la misión. Fue negado y continuó con la misión. Y después podemos mencionar que lo azotaron, que lo escupieron, obviamente lo crucificaron, en fin, todo lo que le hicieron, y el Señor Jesús continuó, porque al final de cuentas, saben, todo eso era parte de la misión. Tenía que suceder todo eso para que la misión pudiera seguir en marcha. Si no lo traiciona Judas, bueno, de alguna otra manera lo iban a tener que arrestar, pero tenía él que llegar a la cruz. Si no lo abandonan, si no lo traiciona Pedro, todo eso de alguna forma influyó para que el Señor Jesús pudiera llegar a la cruz y se cumpliera la misión. Así nosotros tenemos que entender que parte de las cosas que vivimos son ese escalón, ese peldaño que se tiene que poner en nuestra vida para que podamos seguir subiendo, para que podamos seguir avanzando. ¿Duele? Sí, sí duele. Son cosas que uno no quisiera vivir, claro, definitivamente uno preferiría que todo fuera viento en popa, pero aún esas cosas complicadas, como le sucedió a José, el hijo de Jacob, que lo venden sus hermanos, después es esclavo en casa de Potifar, después su mujer lo acusa de un delito que obviamente él no cometió y lo meten a la cárcel, pero todo eso era necesario que sucediera para que él llegara a ocupar el puesto de segundo de Faraón, es decir, solamente por encima de José estaba Faraón, él era quien gobernaba todo Egipto, pero sin ese sufrimiento, sin ese padecimiento, no habría podido llegar hasta el lugar donde llegó. Y él lo sabe porque le dice a sus hermanos, cuando ya tiene un encuentro con ellos, le dice, no les pese haberme vendido a Egipto, dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Y en otro, un poquito más adelante, les dice, les da a entender, es más, ni siquiera fueron ustedes, fue Dios quien permitió que llegara a este lugar. Así que mis amigos y hermanos, si hemos tenido sufrimientos, padecimientos, hoy encima de todo lo que estamos sucediendo, viene este temblor por la mañana y uno piensa, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo esto? Son parte de esos padecimientos que uno quisiera evitar. Sí, definitivamente, el Señor Jesús también quiso evitar lo que conllevaba ir a la cruz y le dice al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pues nosotros también muchas veces queremos evitar el sufrimiento, el dolor, la angustia, la tristeza, pero es parte de nuestra vida, es parte de lo que tiene que suceder para que la misión se cumpla. Son planes que Dios tiene, a veces no los alcanzamos a entender, a veces no encontramos una explicación, pero debemos de creer, seguir creyendo que Dios tiene todo en control, que nada se ha salido de su control, que todo está en sus manos, que Él es quien gobierna este mundo y que todo lo que sucede nos va a ayudar para bien. ¿De qué manera? Bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco en nuestras vidas, porque cada uno de nosotros vamos a ir experimentando el crecimiento
en nuestra vida la madurez, la fortaleza, y entonces vamos a recordar en algún momento que todo esto que vivimos aportó para bien a nuestras vidas, para conocer más al Señor, para estar más cerca de Él. Así que mis amigos y hermanos, así como el Señor Jesús era un varón de dolores y le dolió en su corazón y sufrió por lo que le hicieron, puede ser que nosotros hayamos experimentado también ese dolor, ese sufrimiento, el rechazo, el desprecio, pero créanme, cuando nos enfoquemos en Dios, todas esas piedras que han querido poner en nuestro camino, al final están formando peldaños de una escalera que nos harán subir, porque la Biblia dice que el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol hacia abajo. Esto lo encontramos en Proverbios 15:24. Vuelvo a leer: el camino de la vida es hacia arriba al entendido. Fíjense qué interesante, el camino de la vida es hacia arriba al entendido. Cuando nosotros entendamos que todo esto está aportando crecimiento a nuestra vida, entonces vamos a ver que nuestra vida es hacia arriba, y después dice para apartarse del Seol abajo, es decir, para apartarse de la muerte, para alejarnos de la muerte. Eso es lo que representaría este pasaje, o lo que nos da a entender este pasaje, que nosotros que conocemos a Dios tenemos que entender que cada situación, cada circunstancia, sea buena, sea mala, de tristeza, de alegría, cualquiera que sea, está aportando a nuestra vida crecimiento. Vamos hacia arriba, mis amigos y hermanos, para apartarnos del Seol. ¿Qué es el Seol? Pues es el lugar de los muertos, es el lugar a donde es la tumba, digámoslo así, es el sepulcro, eso es lo que se entiende como el Seol. Entonces es para apartarnos de los muertos, de ese lugar de muerte, para ir hacia arriba al reino de los cielos. Así que mis amigos y hermanos, les dejo con esta reflexión para que cada uno de nosotros tengamos en nuestro corazón este entendimiento de que todo está aportando para nuestro crecimiento, aunque no sepamos cómo, aunque no le encontremos el hilo, como dicen, a la madeja, pero Dios tiene todo bajo control. Tenemos que tener ese entendimiento, y entonces nuestra vida va a tomar ese curso que Dios quiere que tengamos, y nosotros vamos a aprender a confiar más en Él, a descansar más en Él, porque vamos a entender que todo está aportando para nuestro crecimiento. Así es que mis amigos y hermanos, les dejo con esta reflexión. Nos saludamos nuevamente pronto en un audio más. Cuídense mucho, Dios les bendiga, Dios guarde su salir y su entrar, que Dios guarde a cada uno de ustedes, a sus familiares y seres queridos. Reciban un muy muy fuerte abrazo, en nombre de Jesús. Amén.